Vamos a ir a la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra sus escrituras, por favor, en Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. ¡Qué bendición! Primera de Juan 5, por favor, y cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Eso, son rápidos ustedes para encontrar los libros de la Biblia. ¡Qué bendición! Aquellos que no lo han encontrado, váyanse a Apocalipsis y ahí se vienen de regreso. Primera de Juan 5, y vamos a leer versos del 13 al 15, por favor. Si usted lo tiene, deme un fuerte amén. Eso, hoy sí vamos. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Puede tomar su asiento, por favor. El título de esta mañana es Verdades Irrefutables. Diga conmigo: verdades irrefutables. Hermano, el mundo sigue en un afán queriendo enseñar cualquier tipo de verdad, pero al final, esto parece ilógico lo que voy a decir, y ponga atención, son verdades que al final son mentiras, ¿sí? El mundo no nos va a decir a nosotros, a los hijos de Dios, cómo nosotros debemos de actuar y comportarnos. El mundo sigue creando supuestas verdades, pero al final se contradicen. Y nosotros somos conscientes también, hermanos, que lo que para muchos es verdad, para otros es mentira. Hace un par de días yo miraba una imagen, lo mandaban en una cadena donde estoy estudiando, y mandaban una imagen y salían dos personas. Salió una persona de este lado y la otra persona de este lado, y en el suelo había pintado un número 6, pero el que estaba de este lado miraba que era un número 6, ¿sí? Y el que estaba de este lado miraba que era un número 9. Entonces decían: ¿quién de los dos tiene la verdad? Tal vez si los muchachos son rápidos y pueden buscar la imagen ahí, Danfrid. Y decían: ¿cuál de los dos tiene la verdad? Porque uno decía: yo veo un número 6 y estaba diciendo la verdad. Y el otro decía: yo tengo un número 9 y estaba diciendo la verdad también. Entonces el mundo es así. El mundo sigue creando supuestas verdades, pero la palabra del Señor muchas veces, eso que el mundo cree que es verdad, la palabra del Señor dice que es mentira. Entonces, hay algunas verdades que nosotros jamás vamos a poder contradecir, ¿sí? Dígale al que está a su lado: hay verdades que usted y yo jamás vamos a poder contradecir. Hay verdades que nosotros no vamos a tener argumentos para poder demostrar que es una mentira. No lo vamos a poder hacer, ¿sí? Y de eso precisamente yo quiero hablar esta mañana. Y cuando yo hablo de verdad irrefutables, hablo de la palabra del Señor. Diga conmigo: la palabra del Señor es una verdad, diga, ¿sí? Es algo que usted y yo no podemos cambiar. Y usted se ha dado cuenta, amado hermano, que el mundo quiere desmentir la Biblia. Hay personas que han dedicado su vida a desmentir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Al final de los tiempos se dan cuenta que lo que está escrito ahí es una verdad.
que nadie más puede contradecir. No pueden tener argumentos para demostrar que eso es una mentira. Y esta era la imagen que yo les decía, ¿sí? Véanla ahí en las pantallas. ¿Quién cree que tiene la razón? ¿Verdad que los dos? Porque los dos están viendo de verdad el número que están diciendo, ¿sí? Pero nosotros, cuando venimos a la palabra del Señor, no hay dos verdades, no hay tres verdades. La palabra del Señor es la única verdad. El mundo que se levante y que diga lo que quiera, pero yo voy a seguir basando mi vida en lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo voy a seguir actuando como dice la palabra del Señor, que yo como hijo de Dios debo de actuar. Vea al que está a su lado y dígale: usted tiene cara de hijo de Dios, dígale. Aunque tenga cara de diablo, dígale: tiene cara de hijo de Dios, dígale. Entonces actúe conforme a las verdades bíblicas, ¿sí? El mundo que se levante como quiera, el mundo que diga lo que quiera. Y si nosotros empezamos a estudiar lo que decía Juan en su primera carta, él habla de muchas verdades que nosotros como hijos de Dios debemos de actuar y llevar a cabo. Y lo vamos a ir desglosando y luego vamos a ir a otras verdades que también necesito mencionarles. Primero Dios nos alcance el tiempo. Y Juan decía, vamos, abra sus Sagradas Escrituras, no pierda ahí el texto inicial, que es en Primera de Juan 5:13. Y Juan decía: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos que Cristo Jesús, para empezar, y vengo ya 2 jueves de estar mencionando esto, pero se los voy a volver a mencionar a ustedes? ¿Cuántos creemos de que el Hijo de Dios, Jesús, es Dios también? Y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. ¿Por qué digo esto? Yo se los decía a los hermanos del jueves, porque hay muchas personas que ahora se han levantado para hablar falsedades, creyendo que son verdades. Parece que yo me estoy contradiciendo a lo que estoy diciendo, pero no me estoy contradiciendo, ¿sí? Porque el mundo cree que Jesús no es Dios. Las religiones siguen creyendo que Jesús no es Dios. Pero cuando yo leo las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que las Sagradas Escrituras me dicen a mí? Que Jesús fue Dios, pero Jesús sigue siendo Dios. Entonces Juan estaba diciendo lo mismo en esta carta. Le estaba diciendo a las personas, a los destinatarios, que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando decían el Hijo de Dios, se hacían referencia a que verdaderamente era el Hijo, ¿sí? Antes se les conocía, diga el nombre de su mamá. Bueno, a mí mi mamá antes decía Elías, hijo de Delmi Torres, ¿sí? Ahora diga usted su nombre y diga hijo de, y diga el nombre de su mamá. Así se le conocía antes, ¿sí? O se le conocía también por el nombre de la ciudad donde usted había nacido: Elías de Ciudad Merliot. Imagínese qué lindo ese nombre. Así se lo conocía antes. Entonces ¿por qué digo esto? Porque nosotros lo leemos y es como, sí, el Hijo de Dios. No, Juan lo que estaba diciendo, que verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea, que formaba parte de Dios, que Jesús era parte de Dios. Entonces nosotros debemos de aprender esta verdad en esta mañana, que Jesús es el Hijo de Dios. Diga conmigo: Jesús es el Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Verdad que tenemos vida eterna nosotros? Qué hermoso que nosotros hemos dedicado nuestra vida terrenal, nuestra corta vida aquí en la tierra, para pasar una vida eterna en el paraíso, para pasar una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Juan estaba diciendo también: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Vamos a ver cuántos tienen confianza en el Señor en esta mañana.
hemos estado hablando mucho acerca de la confianza, ¿sí? Pero mi deseo es de que verdaderamente no solo lo digamos, yo tengo la confianza en Dios, sino creerlo de verdad. Pero cuando viene la enfermedad, ahí debemos decir, yo confío en el Señor. Pero cuando viene la tribulación y quizás nos quitan el trabajo que pensamos nosotros que jamás nos lo iban a quitar, ahí nosotros debemos de decir, yo confío en el Hijo de Dios, que hasta este día no me va a hacer falta nada. ¿Cuántos han dicho así en su vida? ¿Cuántos en alguna ocasión tuvieron tal vez un buen empleo, un buen trabajo? Quizás no estaban con tantos compromisos y ustedes ganaban lo suficientemente bien como para mantenerse, pero quizás después vinieron los hijos, vinieron los compromisos y después peor, quizás le quitaron su trabajo a algunos. Pero Dios quitó esa confianza que habíamos puesto en las cosas que nosotros vemos, porque sabes, nos damos cuenta que nosotros confiamos en lo que vemos y no en lo que no podemos ver, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de confiar en lo que no vemos, porque esas cosas son eternas, y no confiar en la apariencia que muchas veces vemos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, confianza es decir que a pesar que yo no veo, yo sé que el Señor es mi ayudador. Yo sé que Él es mi socorro. Yo sé que aunque no tenga empleo, Él va a proveer. Yo sé que aunque tenga necesidad de donde yo menos espero, de la persona que menos espero, Él va a poder bendecir mi vida. Diga conmigo, Él va a bendecir mi vida. Si usted quiere ser bendecido, dígalo, y si no, no se preocupe, que yo sí voy a ser bendecida. Y mi deseo es que todos sean bendecidos, ¿sí? Así que Juan estaba diciendo estas verdades y estaba diciendo, y esta es la confianza que tenemos en Él. Escuche, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Llegamos a otro punto que es su voluntad. Y es lo que muchas veces nos cuesta entender y nos cuesta aceptar, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios no es la suya. Dígale al que está a su lado, la voluntad de Dios no es la suya. ¿Se ha dado cuenta, amado hermano, que nosotros en la vida siempre tenemos metas, objetivos que debemos de cumplir? Siempre nos lo ponemos. ¿Se recuerdan algunas hermanas bellas que están en este lugar que el 1 de enero a las, pasadita de las 12, a la 1 de la mañana, estaban diciendo, este año sí voy a ir al gimnasio? Ya vamos casi pateando noviembre y ese objetivo quedó en vano, ¿verdad? Se les nota. Otros tienen otros objetivos y otras metas, pero muchas veces, hermano, esos objetivos y esas metas no son las mismas que Dios tiene para con nosotros. Yo, si algo he aprendido en mi corta vida, es de decirle al Señor, Señor, enséñame a poder aceptar tu voluntad. Señor, enséñame a poder llevarme en tu camino y no hacer mis propios objetivos, no hacer mis propias metas, sino cumplir tus metas. Y Juan estaba diciendo que Dios no escucha cualquier oración, porque lo que pasa que nosotros decimos, Dios no me escucha, Dios no me quiere, llevo años orando y Dios no me quiere, no me escucha, no ha sido respondida mi oración, y su oración en algún momento va a ser respondida. Pero aquellas oraciones que sí verdaderamente van a ser respondidas para nuestro bien, van a ser aquellas que van de acuerdo a su voluntad. Entonces diga conmigo, levante su mano derecha y diga, Señor, estoy orando bajo tu voluntad, dígale.
Sí, tal vez hay jóvenes que se quieren casar. Pregúntenle al Señor: Señor, ¿será esta tu voluntad? Porque después de 40 años de casado no se estén preguntando: o le estén echando la culpa al Señor, y esta es la que me mandaste. Y usted la agarró por ajolotado, pensó que el tren ya se le iba pasando. Y eso es lo que pasa, hermano, que nosotros vivimos quejándonos por las decisiones que tomamos, pero al final nos damos cuenta que esas decisiones las tomamos en nuestra carne y no bajo la voluntad de Dios. Así que aprendamos a decirle: Señor, yo quiero que mis oraciones sean correspondidas, pero bajo tu voluntad. Y dice, Juan sigue diciendo: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. ¿Cuántos han traído peticiones esta mañana delante del Señor? ¿Sí? Si hay alguien que no ha traído peticiones delante del Señor, yo le voy a poner una. Pero yo creo, hermano, que la mayoría de las personas que nos reunimos el día domingo es por dos factores. Uno, el primero, es el más importante: es porque amamos al Señor. Nosotros día a día nos reunimos y buscamos del Señor. Primero es porque amamos al Señor. Dígale al que está a su lado: usted sí ama al Señor. Diga, se le nota, dígale, se le nota. Y el segundo es el que más nos conviene a nosotros: es porque necesitamos de Él. Todos los que estamos aquí no somos autosuficientes. Por muy buen intelecto que tengamos, por mucha fuerza, por mucha capacidad, por mucho dinero que tengamos, todo eso un día termina. Pero Dios jamás terminará. Él es eterno, desde ayer, ahora y para siempre. Nosotros estamos, mañana dejamos de ser, pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, si nosotros tenemos peticiones delante del Señor, Él las va a contestar esta mañana. Diga conmigo: Señor, tú responderás la petición de esta mañana. Quizás usted no trae ninguna petición así grande como decimos a veces, pero suficiente con que le diga: Señor, esta semana guárdame, que sea de victoria, bendecí a los míos, bendecí el trabajo, el negocio, y eso es sobra y basta. Así que yo sé que usted ha traído peticiones. Y habiendo dicho esto, después de lo que ya dijo Juan, quiero que vayamos por favor a Job. Job 19:25, por favor. Job atravesó uno de los momentos peores de su vida, donde no solamente perdió todo. Ustedes conocen la historia de Job y no me voy a detener mucho hablando en Job, porque ustedes la conocen, ya se ha hablado, ya se ha predicado acá, pero usted ha leído la palabra también, y usted sabe que Job perdió absolutamente todo, todo. Y Job él creía que tenía unos buenos amigos, pero luego que se da cuenta que él estaba quebrado, por decirlo, él no tenía nada que ofrecer quizás a sus amigos. Aún hasta sus amigos se volvieron en contra de él y empezaron a acusar a Job. Le empezaron a decir: Job, ¿qué has hecho? Sos un pecador, por eso la ira de Dios ha venido sobre ti. Y así somos muchas veces nosotros. Cuando a alguien le va mal, lo primero que pensamos es: este ha de ser un gran pecador, porque mira cómo está su finanza, mira cómo está su familia, mira, no tiene trabajo, no le sale nada, ha de ser un gran pecador. Y es que todos somos pecadores aquí. Por eso es que estamos aquí, porque si yo no fuera pecador, yo no estuviera frente a ustedes.
estuviera en el cielo. Sí, pero somos pecadores. Y obviamente por eso también necesitamos del Señor, porque somos pecadores. No tenemos nosotros cómo perdonarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos de Cristo para que Él perdone nuestros pecados. Y entonces Job, dice la palabra del Señor, yo se lo he dicho en algunas ocasiones, que hay dos personas en la Biblia. Lea toda la escritura y si usted encuentra más personas, por favor dígamelo. Pero hay dos personas en las Sagradas Escrituras donde Dios habla bien de ellos. ¿Qué no daría porque un día yo parta de esta tierra o el Señor venga a este lugar y me encuentre en aquel lugar y diga: este es un hombre conforme al corazón de Dios? Elías fue un hombre conforme al corazón de Dios. O que diga como dijo de Job en el capítulo 1, varón perfecto. ¿Sí? Entonces nosotros no nos podemos contradecir lo que la palabra del Señor dice, porque en el capítulo 1 Dios dice que era un varón perfecto. ¿Sí? Entonces no era que había sobrellegado a Job la destrucción o la ruina porque él estaba en pecado, sino porque tal vez Dios quería probar el corazón de Job. Y Dios también le quería demostrar al enemigo que pasara lo que pasara, Job siempre iba a bendecir el nombre del Señor. Por eso usted y yo, cuando estamos en los peores momentos, tenemos que bendecir el nombre del Señor. Porque en los momentos más hermosos, hasta los que no son hijos de Dios tratan de bendecir su nombre. Pero en los momentos duros, donde topamos y donde creemos que ya no podemos más, ahí se ven los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos adoradores, que adoran en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Entonces Job se levantó después que había perdido todo. Sus amigos se volvieron en contra de él, lo acusaron. Su mujer también le dijo: ya, maldice a tu Dios y muérete. Perdiste todo, mira cómo estás, tan enfermo. Te ha caído sarna en el cuerpo. Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job dijo estas palabras que a mí me impactan mucho en el libro de Job 19:25. ¿Usted lo tiene? Dice la palabra del Señor, pero yo necesito que usted lo lea con todo su corazón y con la mayor fuerza que usted puede hacerlo en esta mañana. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Estaba diciendo Job: no importa lo que pase, no importa lo que pierda, no importa quién se vaya de mi vida, quién esté en contra de mi vida, yo sé que mi Redentor vive. Un redentor, una persona que redime, es únicamente Jesús. Una persona redentora es aquella que saca a una persona de la esclavitud. Y nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros estábamos esclavizados al pecado, pero Jesús vino y nos redimió y nos sacó de la esclavitud para ver su luz admirable. Entonces Él es nuestro redentor. Diga conmigo: tú eres mi redentor. Él le ha sacado. Y Job estaba diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y eso es una verdad que nosotros debemos estos días difíciles tener en nuestra mente. Porque Job dijo en sus peores momentos: yo sé que mi Redentor vive. Usted y yo lo podemos decir también: yo sé que mi Redentor vive. ¿Sí? Y va a ver la gloria de Dios en su vida. Va a ver la gloria de Dios. El Señor quita todas las cargas en esta mañana. Todos los que venían trabajados, el Señor los hace descansar en esta mañana hermosa. Y en esta semana le van a preguntar: ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Por qué te ves tan lleno de gozo? Y usted le va a decir: es que el Señor es mi gozo. Él es mi Redentor. Él es la luz de esperanza de mi vida. Así que nosotros debemos de seguir creyendo que Él es nuestro Redentor. Y eso no va a cambiar. Recuerde, Cristo no cambia. Usted y yo sí.
Cristo sigue siendo el mismo. Si Job sabía que podía confiar en Él, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Como segundo punto también quiero que usted me acompañe a San Juan, al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan 4 del 41 al 42. Y es lo que les decía al inicio, que Juan estaba también diciéndonos que Jesús es Dios. Y nosotros debemos de creer con todo nuestro corazón que yo sé que Cristo Jesús es Dios. Dice la palabra del Señor, si usted lo tiene, deme un fuerte amén. Y creyeron mucho más por la palabra de Él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cristo es nuestro libertador. Digan conmigo: Cristo es mi libertador. Pero yo en esta mañana creo que Cristo es Dios. Nosotros vemos esta historia que Jesús se choca con una mujer samaritana. En aquel momento había divisiones de terrenos, también había divisiones porque el reino se había dividido y los samaritanos no se llevaban con los judíos. Pero en aquel momento se encuentra una mujer samaritana en un pozo con nuestro Señor Jesucristo y empiezan a hablar, porque los samaritanos tenían el concepto que solo se debía de adorar a Dios en un monte, y de ahí en ninguna otra parte se debía de adorar a Dios. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a aquella mujer: ay mujer, porque aquella mujer le estaba ofreciendo agua. Bueno, Jesús le estaba pidiendo agua y le dice: ay mujer, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua y jamás tendrás sed. Entonces aquella mujer, cuando se chocó con Jesús, ha sido una de las mujeres que son evangelistas, así como las de la Rey de Reyes, que salen predicando rápido, salen contando las buenas nuevas. Y aquella mujer, cuando bajó o cuando descendió de aquel lugar, empezó a contar las buenas nuevas, que se había enfrentado, que había estado cara a cara con Cristo, y empezó a contar las maravillas de Cristo. Y aquella multitud le dijo estas palabras, y creyeron muchos por las palabras de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que aquella mujer había dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Si Jesús no fuera Dios, no tuviera la capacidad para salvarnos. Una persona de carne y huesos no tiene la capacidad para darnos la salvación. Únicamente Cristo Jesús. Solamente Él. Solo por medio de Él. Y dice la palabra del Señor, acompáñenme a Romanos por favor, 8:28. Y esta es una verdad que usted la debe de guardar y atesorar en su mente y en su corazón, por favor, esta mañana. Quizás a usted en estos días no le ha ido lo suficientemente bien. Quizás a usted ha estado pensando dejar todo, tirar todo, porque ya no aguanta, ya no soporta el trabajo, la familia, los hijos. O no le sale trabajo y se pregunta: Señor, ¿y qué pasa? ¿Soy lo suficientemente preparado? ¿Tengo qué? Carreras, títulos, y no me sale nada por ningún lado. Esta palabra es para usted. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora vamos a hacer una pregunta: ¿ama usted a Dios? Entonces todo lo que sucede en sus vidas es por un plan perfecto de Dios, y es porque Dios desea enseñarle algo a usted también.
Cierto, no nos gusta pasar malos momentos. Cierto, no nos gusta pasar desempleo. Cierto, no nos gusta pasar que nuestra familia, nuestros hijos estén enfermos. Los que somos padres preferimos nosotros enfermarnos y no nuestros propios hijos. El que es buen padre, por cierto. Pero un momento en la vida llegará que tenemos que atravesar ese mal momento. Pero la palabra del Señor está diciendo que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Piensa en lo que está atravesando usted ahorita. Piensa en lo que usted está diciendo. Quizás en esta mañana ya no soporto más. El Señor le dice: esto te va a ayudar a bien. Quizás el Señor está forjando su carácter. Quizás el Señor está aumentando la fe en medio de esa prueba. Quizás el Señor quiere mostrarse a usted como un Dios sanador, como un Dios de provisión, como un Dios de milagros. Y usted lo que tiene que decir es: Señor, yo lo acepto y todo me va a ayudar a bien a mi vida. Y para terminar, amado hermano, acompáñeme por favor a segunda de Timoteo. A segunda de Timoteo, por favor, 1:12. Dice la palabra del Señor: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amado hermano, estas palabras son de un hombre lleno de fe, lleno de pruebas, pero lleno de fe. Creyó en todo momento que Dios de todas lo iba a sacar, y si aún no lo sacaba, él sabía a dónde iba. Hermano, y como cuarto punto, usted y yo debemos de creer en quién hemos confiado. ¿Usted sabe en quién ha confiado? ¿Ha confiado en un Dios de barro? ¿Ha confiado en un Dios hecho por manos de hombres pecadores como usted y como mí? ¿Ha creído en un Dios de madera? Como dice aquel coro, que si tienen oídos pero no escuchan, si tienen ojos pero no ven. Yo he creído en este mismo Dios que creyó el apóstol Pablo. Un Dios hacedor de milagros, un Dios hacedor de prodigios, un Dios que no se cansa de hacer bien a sus hijos, un Dios que se muestra con misericordia cuando lo que merecíamos era la ira de Él. Entonces, en ese Dios yo he creído. Y hago la pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? Entonces, si usted ha creído en ese Dios de lo imposible, Él en esta mañana le puede bendecir. Él en esta mañana le puede dar la garantía de que usted va a ser bendecido. Y Pablo decía: por lo cual asimismo padezco, porque Pablo estaba padeciendo persecución por los romanos, por los judíos. Estaba atravesando un mal momento Pablo, pero él sabía, él decía: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Diga conmigo: yo sé en quién he creído y yo sé que Él es todopoderoso. ¿Usted lo cree con todo su corazón? Entonces, hermano, que el mundo no influya en ustedes. Que el mundo no le diga a que Dios, a quién usted debe de creer. Que la palabra del Señor a usted le diga en quién, cuándo y dónde usted debe de confiar. Y la palabra le está recordando que Él es un Dios todopoderoso. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.